Estos diminutos mosquitos son las criaturas más mortíferas de la Tierra. Transmiten la malaria. Esta infección viral mata anualmente a unas 400.000 personas. De ellas, 2/3 son niños menores de 5 años. Pero gracias a la investigación sobre el coronavirus, se podría acabar con esta enfermedad. Los científicos están desarrollando una vacuna para frenar la malaria, utilizando la misma tecnología de ARNM que ha tenido tanto éxito en las vacunas contra el coronavirus. Hola y bienvenidos a nuestro especial sobre la COVID-19. La empresa alemana BioNTech, que fue la primera en desarrollar una vacuna contra el coronavirus, trabaja ya en desarrollar una vacuna contra la malaria, aprovechando los conocimientos adquiridos durante la pandemia. BioNTech planea producir directamente en África, donde esta enfermedad es más mortífera. Las primeras pruebas clínicas podrían llevarse a cabo el año que viene. Gran parte del planeta continúa luchando contra la malaria, como aquí en Singapur. Los insecticidas suelen ser la única defensa efectiva contra la hembra de mosquito Anopheles. Su picadura es todo lo que un parásito del género Plasmodium necesita para introducirse en el torrente sanguíneo e infectar a un humano con esta enfermedad. La firma alemana BioNTech investiga una vacuna aprovechando los conocimientos adquiridos durante la pandemia. Nuestra meta es desarrollar una vacuna que permita al sistema inmunológico detectar y atacar al parásito de la malaria desde el comienzo, cuando es más vulnerable. BioNTech causó sensación cuando su vacuna contra COVID-19 fue la primera en obtener la autorización de las autoridades médicas. Además, fue el primer medicamento aprobado basado en la tecnología del ARN mensajero. Este enfoque se basa en inocular en las células información genética correspondiente a una parte de un virus. En el caso del coronavirus se trata de una proteína denominada Spike. La información permite a las células comenzar a producir esta proteína, ayudando al sistema inmunológico a aprender a combatirla en caso de infección. Según la cofundadora de BioNTech, la malaria era por lógica el siguiente proyecto a desarrollar. Why now? ¿Por qué ahora? Porque es el momento preciso. La respuesta a la pandemia ha mostrado que la ciencia y la innovación pueden marcar la diferencia cuando las partes interesadas colaboran y unen fuerzas para alcanzar una meta común. Y también se requiere capital. Solo en 2020 se invirtieron en todo el mundo más de 14.000 millones de euros en el desarrollo de vacunas contra COVID-19, nada comparable con los fondos para la investigación contra la malaria. La tecnología del ARN mensajero nos está ayudando a salvar vidas frente a COVID-19, una enfermedad conocida desde hace apenas 19 meses. La malaria lleva milenios con nosotros. Su erradicación es un sueño largamente anhelado e inalcanzable. BioNTech planea producir directamente en África, donde la malaria es más mortífera. Pero antes deberán llevar a cabo los estudios necesarios para la aprobación de su vacuna, que podrían comenzar ya el próximo año. 220 millones de personas se infectan cada año de malaria y más de 400.000 mueren de esta enfermedad. La malaria es la enfermedad más infecciosa y más frecuente del mundo y aún no tenemos un arma para detenerla. Para saber más, conectamos ahora con el doctor en bioquímica Daniel Barón Silva. Es profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza. Profesor Barón, usted trabajó en Colombia con el doctor Elkin Patarroyo, inventor de una vacuna contra la malaria, pero acabamos de escuchar que la empresa que desarrolló la vacuna ARNM contra la COVID-19 busca ahora la vacuna contra la malaria. Por eso no nos queda claro, ¿existe o no ya una vacuna? Bueno, en realidad existen muchos candidatos a vacunas y existen candidatos de muchos tipos y con muchas variantes. Incluso hay otras empresas y otros institutos que están investigando también vacunas de ARN mensajero. El problema es que la mayoría de estas vacunas no presentan una buena eficiencia. Los niveles de protección alcanzan entre el 50 y el 60%, y la mayor limitante es que en las zonas rurales donde la malaria es especialmente presente, el nivel de protección es aún menor, lo cual obviamente complica la protección y la eficiencia de esa vacuna, dejando a esas poblaciones realmente,
que se puedan contagiar fácilmente con el parásito. Entonces, existen vacunas, pero no con la eficiencia deseada. Pero si existen vacunas para tantas enfermedades terribles y algunas más peligrosas incluso que la malaria, ¿por qué es tan difícil encontrar una vacuna precisamente para esta enfermedad conocida desde hace siglos? Bueno, es una diferencia del microorganismo, del agente que genera la enfermedad. En el caso de malaria estamos hablando de un parásito. Es un parásito que es muy complejo, que tiene un sistema de un ciclo de vida muy complejo, tanto en humanos como en el mosquito. Es decir, que hay diferentes puntos, es algo que va variando dentro del ciclo de vida y por lo tanto genera muchísimas más proteínas. Por ejemplo, lo que se habla de la proteína Spike del virus, el parásito tiene muchas más proteínas, por una parte. Y por otra parte, tienes mucho más mecanismos de entrada a infectar los glóbulos rojos, que son las células que infecta el parásito en ese caso. Es decir, que la enfermedad es mucho más compleja. Doctor Barón, ¿y ha habido avances importantes en las ciencias biológicas y en la química que nos permitan esperar mejores vacunas y quizás más rápido o más económicamente que en el pasado? Yo creo que sí, yo creo que con todo el trabajo que se ha hecho con COVID-19 se ha demostrado que es posible desarrollar métodos rápidamente. Ahora, obviamente hay una limitante y hay muchas limitantes, no solo la producción de la vacuna, sino también cómo se puede aplicar la vacuna. Una cosa es aplicar a la gran población en las ciudades grandes, como ocurre actualmente con el COVID, y otra cosa es llegar a 450 millones de personas en zonas rurales de África, América y Asia, que es otro reto en este caso de las vacunas. En particular, la tecnología de ARNM que utilizan las vacunas de Pfizer-BioNTech y de Moderna y que es tan exitosa contra la COVID-19, ¿cree usted que producirán mejores vacunas que las tecnologías antes conocidas? Yo creo que sí, yo creo que hay ciertos, en algunos casos pueden llegar a ser mucho más eficientes. Se ha demostrado que ese método de producir vacunas es un método realmente de producir las proteínas que se necesitan dentro del organismo, pueden llegar a funcionar. Yo me puedo muy bien imaginar que puede funcionar contra otros virus, por ejemplo, influenza o muchos otros virus. Pero realmente en sistemas mucho más complejos no estoy tan seguro. Yo creo que en este caso vamos a necesitar mucho más desarrollo, combinar mecanismos, combinar estrategias y también las tecnologías. Las hay, pero hay que combinarlas aún más. Profesor Barón, se calcula que durante el pasado año se invirtieron en el mundo cerca de 14.000 millones de euros en el desarrollo de la vacuna contra la COVID. ¿Nos puede dar una idea, alguna pista para entender por qué este tipo de investigaciones es tan horrendamente caro? Bueno, hay varios pasos para el desarrollo de una vacuna. El primero es identificar qué se puede usar para la vacuna. Y realmente yo creo que ese proceso es el que se puede hacer prácticamente en todo el mundo. Se requieren buenas bases científicas, un buen laboratorio y se puede realizar. Pero la segunda parte, que es la fase de los estudios clínicos, es bastante costosa. Incluso las universidades más ricas del mundo no lo pueden elaborar. Para eso generalmente se necesitan millones y millones de euros, se necesita un gran número de personal científico, se necesita un gran número de personal médico, se necesita la infraestructura para hacer el seguimiento de las personas que son inmunizadas y todo eso implica millones y millones de dólares o de euros o depende de la moneda donde se realiza y es algo que demanda demasiada infraestructura para poderlo hacer. Es por eso que es tan costoso y realmente es muy difícil y veo muy difícil que cumplir con todas las reglas que hay en los diferentes países reduzcan esos precios. Es decir, que para muchos países va a ser imposible realmente llegar a desarrollar sus propias vacunas. El problema es que los países más pobres del planeta no pueden desarrollar normalmente medicamentos tan caros como las vacunas y deben pagar por ellas altos precios. ¿Cambiará esto en el futuro? ¿Será más fácil o más difícil independizarse de las grandes farmacéuticas? Bueno, yo creo que es difícil de decir. Puede ser más fácil, puede ser más difícil. Depende del tipo de enfermedad que vayamos a investigar. El desarrollo de nuevas tecnologías tiene que haya una mayor expansión y si hay mayores publicaciones, si no hay muchas patentes, si se pueden liberar algunas de las patentes, eso puede favorecer a que muchas de estas vacunas se puedan generar y se puedan crear a nivel mundial, especialmente si se instalan las fábricas en los lugares donde son necesitadas las vacunas.
Pues Daniel Barón Silva, doctor en química y profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza. Muchas gracias por estas explicaciones. Con mucho gusto. Israel es el segundo país del mundo, tras República Dominicana, que está administrando a sus ciudadanos una tercera dosis de la vacuna anti-COVID-19. La inyección de refuerzo ya está disponible para los mayores de 60 años. Uno de los primeros israelíes en recibir la tercera dosis de BioNTech Pfizer fue el ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Por otro lado, cientos de personas salieron a las calles de Tel Aviv para protestar contra las nuevas medidas anti-COVID del gobierno y su llamamiento a que todos los ciudadanos se vacunen. Más del 55% de la población israelí ya recibió la pauta completa, pero hasta ahora solo el 11% de los habitantes de los territorios palestinos han sido vacunados. Los mayores de 60 años han empezado a recibir el tercer pinchazo en Israel. Centros de salud en todo el país ofrecen un refuerzo para la vacuna de Pfizer-BioNTech. La gente que tiene a sus espaldas ha decidido recibir la tercera dosis. Nadie los obliga, pero les preocupa que la vacuna que recibieron hace 6 meses no sea lo suficientemente fuerte contra la variante Delta, que es la cuarta ola que estamos ya sufriendo. Estoy en Jerusalén, Israel, y soy muy feliz de recibir la tercera vacuna. Y estoy muy orgulloso de que el Estado de Israel haya introducido la dosis de refuerzo para personas vulnerables como yo. Antes de lanzar la campaña de refuerzo, Israel probó la tercera dosis en 2.000 adultos con un sistema inmunológico débil y no se observaron efectos secundarios. Mientras los prudentes ancianos agradecen más protección, algunos jóvenes, tal vez menos prudentes, exigen menos. Cientos de manifestantes protestaron en Tel Aviv contra las vacunas de COVID y contra las restricciones para frenar el avance de la altamente contagiosa variante Delta. Está aquí nuestro especial sobre la COVID-19. Muchas gracias por su confianza. Hasta pronto.